Hola a todos chicos, aquí Kilar con un nuevo video y hoy vamos a hablar del top 6 de los subtipos de Yu-Gi-Oh! ¿No saben qué es un subtipo? Bueno, yo os lo explico. Aparte del tipo normal que puede ser dragón, guerrero y todos esos que ya conocemos, desde el tema de efectos, synchro y todo lo demás, suele haber un subtipo en algunas cartas. Un subtipo que son diversos experimentos de Konami sobre si una nueva mecánica puede ser implementada al juego. Algunas han tenido un relativo éxito, otras fueron un rotundo exitazo y otras simplemente han pasado al olvido y son consideradas un fracaso. Sí, vamos a ver a los 6 subtipos que hay actualmente en Yu-Gi-Oh! Y vamos a catalogarlos del peor al mejor. Por lo que, una vez dicho esto, vamos a ver. Antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Kilar sea feliz. Así que vamos a empezar. Muy bien, en el puesto número 6 tenemos a un subtipo bastante malo realmente. Hablamos de los espíritus. Spirit es una mecánica de monstruos, el cual es después del turno en que son invocados se regresan a la mano. Lo cual pues podría ser malo, pero al mismo tiempo uno piensa, bueno, puede funcionar si usamos invocación especial fácilmente. Pero no, los Spirit, o por lo menos la mayoría de ellos, no pueden ser invocados de modo especial de ninguna forma, lo cual hace que tengas que gastar tu normal summon y como tal solamente puedas acceder a uno o máximo dos. Los efectos de la mayoría de estos tampoco son la gran cosa. Sin embargo, aún así han tenido uno que otro uso competitivo. Por ejemplo, tenemos a los Shinobarones, un arquetipo de monstruos de viento, bestias aladas, las cuales se aprovechan de la mecánica Spirit. Y el hecho de ser de los pocos que pueden acceder a la invocación especial, los ha hecho, ok, son fun, pero no son malos. También tenemos que agregar que cartas como Yokozuna de Sumo Spirit y sus variantes del Kendo y el Karate también pueden ser utilizados tranquilamente. Se utilizan en varias estrategias péndulo útiles, pero aún así tampoco es la gran cosa. También Konami intentó acoplar a los Spirit a los arquetipos Gishki y Barrera de Hielo. Sin embargo, como sabrán, son de las cartas que menos se usan en ambos arquetipos, que ya de por sí no suelen usarse. Aún así, no hay que subestimarlos. Bueno, sí, pero ya me entienden. Tienen cartas bastante útiles por sí solas. Amano Iwato, por ejemplo, es un monstruo bastante bueno y se utiliza mucho en estrategias de control. También las esferas como Nikitama, Aratama y Sakitama suelen ser utilizadas en varias estrategias porque, bueno, son útiles, tienen efectos que pueden aprovecharse fuera de sus arquetipos. Pero ya el hecho de que solo un arquetipo sea relevante aquí y que encima dicho arquetipo tampoco sea la gran cosa, los deja lamentablemente en el puesto número 6. Pero vamos a seguir y vamos a hablar de otra mecánica fracaso de este juego. Y una que realmente es conocida como la peor, aunque realmente no lo es. Hablamos de los Gemini. Gemini es una mecánica de monstruos que al inicio comienzan como normales, pero que luego al invocarlos normal por segunda vez, logran ganar, digamos, un efecto. Bien, vamos a empezar por lo obvio. Tener que gastar dos normal summons que normalmente solo tienes una, hace que sea muy molesto de tener esta estrategia. Y aún así, varios de sus monstruos, principalmente los clásicos, tampoco compensaban el hecho de tener que invocarse dos veces con sus efectos. Muy pocos eran realmente decentes, pero aún así Konami seguía insistiendo en sacar cosas. Por ejemplo, intentaron acoplarle los monstruos Gemini al deck Gem Knight, que curiosamente varios de estos no solían utilizarse. También sacaron el arquetipo Chemicrypter, un arquetipo que pasó bastante por debajo realmente, nadie le prestó atención. No solamente eso, también estrategias clásicas, Konami les quiso poner un Gemini, como sería a los héroes elementales con el Neo Silus, el Ancient Gear Knight para los Ancient Gear, o el cartas Red Ice como el Black Flare Dragon o el Red Ice Archifiend. Lo cual da como resultado que Red Ice perdió mucho tiempo con cartas inútiles.
Lo más relevante que tendrían los Géminis son las cartas Evocator, pero aún así no son para nada lo mejor. Simplemente una mecánica considerada un fracaso y considerada por los jugadores como la peor. Aunque, pues, está cerca. Seguiríamos entonces con los monstruos Toon. Los monstruos Toon son un caso muy raro porque es el primer subtipo que trajo Konami. Al mismo tiempo no lo trajo como una mecánica. Querían darle una distinción a las cartas de Pegasus y pues gracias a eso, aparte del arquetipo Toon, tienen su subtipo ahí puesto y ya se quedó, así que lo hacen con todas las cartas Toon que sacan con el tiempo. En general, al ser solamente un subtipo con un arquetipo completo, hace que Toon sea relativamente mejor que los dos anteriores. Eso sí, para nada es un deck competitivo y puede ser tenido por la mayoría de decks que defienden un campo relativamente bueno. Sin embargo, tampoco hay que subestimarlo, porque si no dejas un buen campo, Toon es más que capaz de hacerte un OTK bastante sabroso. Toon es un cazanovatos por excelencia. Pero no hay mucho que decir, pues consideremos que Toon es un subtipo porque fue un capricho de Pegasus. No hay mucho que decir. Se quedan con el puesto número 4 porque realmente no son malos, pero sí mejorables. Seguimos en el puesto 3, la medalla de bronce, donde tenemos a los monstruos de volteo o monstruos flip. A ver, vamos a hablar de esto porque es muy interesante. El volteo es una mecánica que inició desde los orígenes del juego. Está desde la leyenda del dragón blanco, por ejemplo, por decirlo así. Lo que significa que es algo muy consistente, no. Durante mucho tiempo las estrategias de volteo no existían y las primeras no se utilizaban. Era una estrategia bastante mala y lenta, pero que tenía algunos usos, por ejemplo, como con Riku de los Luminosos o tal. Sin embargo, Konami, a diferencia de con los otros, sí ha sabido traer arquetipos decentes y hasta buenos con esta mecánica. Yendo a lo más fun, serían Crawler, que es el peor de todos, por así decirlo, Prediction Princess, que es bastante usable, Tindangle, que al tener efectos bastante complejos, hace que el oponente no espere mucho de lo que usar. Luego tenemos cartas como por ejemplo Subterror, que es uno de los mejores arquetipos de volteo y que fue meta en su momento. También los Mimigoul, que están actualmente siendo relevantes, y es una mecánica y es un deck que ha traído muchísimos fanáticos, principalmente de los RPG. Y no hay que olvidarnos de Shadowl. Shadowl es uno de los mejores decks de la historia de Yu-Gi-Oh! Uno de los decks que puede utilizarse aún después de muchísimo tiempo ya existiendo, y que aún así se ha mantenido relevante. Simplemente es un deck muy bueno, que aprovecha tanto las mecánicas de volteo como de mandar al cementerio, como fusión, en general. Hace que el volteo sea interesante, y esa es la razón por la que se queda con el puesto número 3. Seguimos con el puesto número 2, y aquí tuve bastantes dudas, por el hecho de que los monstruos de volteo pudieron haber estado aquí. Pero vamos a hablar de los monstruos Unión. Unión es un subtipo bastante original en su momento. Son monstruos que podían equiparse a otros monstruos como si fueran magias de equipo. Sí, puede que la estrategia suene algo lenta, pero la gracia es que muchos de estos monstruos desde su origen tenían mecánicas para poder acoplarse a monstruos invocando de modo especial. Siendo el primer ejemplo Machina Gearframe, que en su momento el Machina Beatdown era un deck muy potente y Gearframe directamente podía añadir al boss monster y luego invocarlo y equipárselo. También Konami intentó darle esta mecánica a Bylon intentando fortalecerlo, pero sinceramente Bylon de por sí es malo y necesita un soporte moderno. No hay mucho que decir aquí. También había cartas sueltas como el Union Pilot, el Union Driver, etc. Los cuales son decentes, se podía utilizar en algunas estrategias. Pero la razón por la que está aquí, vamos a ser honestos. ABC. ABC fue un deck meta en su momento, y un deck meta bastante abusivo, que utilizaba la mecánica de unión de una forma casi perfecta. Aprovechaba muy bien todas las mecánicas que implementaba, y gracias a también Union Carrier y su monstruo el ABC Dragon, simplemente dominaba en el competitivo.
También es de estos arquetipos el que ha recibido más soporte. Ya no con el ABC, pero sí con el XYZ. Cartas como el Gearhead, el Cillian Tank y el Cabeza X simplemente dan muchísimo juego. No son meta, obviamente, pero es un arquetipo bastante utilizable y que gracias a ABC también simplemente es consistente. Quizás el hecho de haber tenido menos representantes, pero que dichos representantes hayan sido tan buenos, fue lo que dio pie a que ganara la medalla de plata. Y finalmente tenemos la medalla de oro, donde está un subtipo que es un absoluto éxito. Pero aún así, no es un subtipo propio. Hablamos de los Tuner. Sí, chicos, los Tuner cuentan como un subtipo. Y creo que no puedo decir mucho que no se sepa ya para decir que Tuners es el subtipo más exitoso. Directamente es indispensable para la invocación de sincronía. A un punto tan absurdo que no se puede, que directamente ya son sinónimos. Sincronía y Tuner ya es algo que está ligado y que gracias a eso ha podido mantenerse relevante desde la época 5DS. Y muchos me podrán decir, pero Killer, de la misma forma, si son solamente complementos de la sincronía, ¿por qué siquiera utilizarlos? ¿Por qué siquiera considerarlos una mecánica propia? Muy bien, vamos a hablar de eso. Tuner tiene un tema especial, y es que a pesar de ser necesarios para la invocación sincro, brillan tranquilamente como cartas propias. Hablamos de cartas como Rocket Tracer que acelera muchísimo la invocación, hablamos de cartas como los Resonator que son los que mueven la baraja de Red Artfiend, los Sincrones que al mismo tiempo lo hacen, los Tuner Blackwing, cartas Tuner que básicamente pueden acelerar jugadas y pueden comenzarlas. Por lo que simplemente relegarlos a soporte de sincronías no me parece tan justo. Incluso varios cuentan con otros usos como los Cyframe que son monstruos Tuner, los Heraldos de Luz, etc. Simplemente hay que recordar esto. Puedes jugar un Tuner en una baraja que no esté de sincronía, pero no puedes jugar a monstruo de sincronía si no tienes Tuners. Así que bueno. Y eso sería todo, chicos. Coméntenme, ¿qué opinan de este video? ¿Les gustó? ¿Cuál es su subtipo favorito? ¿Consideran que hice trampa al meter a los Tuner? Yo los leo a todos, así que me despido, pásenla bonito, cuídense mucho y adiós.